Acción. Hola, buenos días. Mi nombre es Fabián Gómez, estudiante de la carrera deportiva de entrenamiento deportivo, atletismo, de la Universidad del Sur. Hoy vamos a hablar sobre los elementos de la cinemática y la cinética angular. En la parte biomecánica, el análisis de la biomecánica del movimiento del cuerpo humano. Se trata de la ciencia que explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de la forma que lo hace, mejor dicho. Esto incluye la interacción existente entre la persona que ejecuta el movimiento y el equipamiento en el entorno. Dentro de la biomecánica encontramos los conceptos de la cinética, que es el estudio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y la cinemática, que es el estudio de los elementos del cuerpo y del cuerpo. 5 importantes componentes de la biomecánica son el movimiento, la fuerza, el momento, la palanca y el equilibrio. La cinemática, estudio o análisis descriptivo de los factores de tiempo y espacio del movimiento de un sistema, es decir, describe el movimiento de los cuerpos en determinados tiempos, desplazamiento, velocidad y aceleración. La cinética, estudio causal y análisis kinesiológico de las fuerzas que provocan en un sistema que se mueve, es decir, que producen o cambian el movimiento de un objeto. Si vemos a ver, la cinemática es el estudio del cuerpo en movimiento sin indagar la causa del mismo. Es la rama de la dinámica que se encuentra de describir el movimiento. Si vemos, es el movimiento lineal que va de un lado hacia otro. Si vemos en la figura, si se puede captar el movimiento del pitcher. Cuando el pitcher va a hacer lanzamiento, hace un movimiento, empieza en un puesto inicial, y cuando va hacia el lanzamiento va en una forma cinemática, poco a poco, hasta soltar la bola. Hay cuatro ítems en la cinemática. Examinar cómo descubrir las posiciones del cuerpo en el espacio. Determinan los grados de libertad necesarias para describir un punto y un cuerpo en el espacio. Medir y calcular cambios en la posición lineal de desplazamiento y las derivadas en el tiempo, velocidad y aceleración. Medir y calcular cambios en posición angular, desplazamiento angular y las derivadas en el tiempo, velocidad y aceleración angular. Los movimientos pueden ser lineal y angular. El movimiento angular es si lo expresamos de esta manera en la figura, es el movimiento angular que hace el hombro. Si lo vemos desde mi cuerpo, es este movimiento angular, hacia adelante y hacia atrás. Igualmente, cuando el golfista viene, hace un movimiento con el palo, y el movimiento angular va, es un giro completo con su cuerpo. Hay varios tipos o formas de movimiento. En el movimiento humano está el rotatorio y el angular, el que acabamos de explicar. Y está el transitorio y lineal. Uno es rectilíneo y uno es curvilíneo. El curvilíneo es circular y parabólico. En el movimiento del humano hay otros que pueden ser reciprocativos, oscilatorios y generales. El movimiento rotatorio angular, ejemplos, la pierna inferior pateando una bola en el fútbol, es en el dado en el fútbol. La pierna inferior rota alrededor de un eje del articular de la rodilla. El muslo participa en un movimiento rotatorio alrededor de un eje de la articulación de la cadera. Por lo menos en la gimnasia, realizando una vuelta gigante alrededor de la barra horizontal. Si vemos aquí el dibujo, sobre el mismo eje. Y si vemos aquí la figura del futbolista dando una patada, dado un eje completo hacia la... Cuando vemos el movimiento rotatorio angular, el movimiento del antebrazo humano alrededor del eje frontal horizontal en el codo. Obsérvese que cada punto en el segmento antebrazo humano se mueve a través del mismo ángulo. Es el mismo tiempo y una misma distancia constante desde el eje y de rotación. El movimiento de la circulación del brazo ejecutado alrededor de un punto fijo, el eje del hombro. Y la mano y el antebrazo girando en la pirilla de la cerradura de una puerta.
Es cuando, por lo menos, cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular es el que produce la masa por el cuadrado del radio y la velocidad angular. Si lo vemos en la fórmula es P igual a masa por el radio por el movimiento, por la velocidad angular. Ok, vamos al otro tema, que es el patrón del movimiento de los brazos en descenso y en ascenso. Descenso y ascenso. Si lo vemos en la figura, le llamamos abducción y abducción. Los movimientos básicos generales del ser humano pueden ser en el modelo clínico según Thompson y Floyd en 1997, caracterizados así como abducción, movimiento lateral con la separación de la línea media del tronco, por ejemplo, la elevación horizontal de los brazos o de las piernas hacia un lado, que es lo que acabo de explicar, hacia un lado. Abducción, movimiento medial con una aproximación de la línea media del tronco, por ejemplo, la recuperación de los brazos o las piernas de su posición anatómica del origen. Patrones de movimiento de los brazos en elevación y descenso de elementos cinemáticos. Cuando se habla del movimiento del brazo en elevación y en descenso, es necesario resaltar que estas acciones se realizan de los siguientes patrones, que contienen elementos del movimiento circunferencial. Además, se debe indicar que al hablar del brazo, desde el punto de vista biomecánico, se hace referencia al segmento responsable de ejecutar un recorrido o desplazar angular. Es igualmente importante destacar que las acciones evaluar en un objetivo están constituidos por los lanzamientos o golpes efectuados por encima del hombro. Mira, anda a ir a mí que me mande la... Elementos del movimiento circunferencial son los siguientes: punto de giro o punto de apoyo, arco de circunferencia, radio de giro, brazo de resistencia, ángulo barrido de desplazamiento angular. Según la longitud del brazo, en momento es la distancia entre el centro del giro y la proyección del punto de aplicación de la fuerza sobre el punto óptimo del impacto o lanzamiento, cuando el lanzamiento o golpe se realiza en el punto óptimo, que es la longitud del brazo del momento. Será la máxima coincidencia con el radio óptimo del trabajo. Si vamos a la fórmula, longitud del brazo del movimiento por la velocidad, la velocidad lineal, que digo, por la constante, por la consonante alfa. Si seguimos viendo, velocidad lineal es igual a la consonante alfa, que digo, sobre el coseno alfa del ángulo de desviación. Hay otras fórmulas que uno va sacando para poder sacar los diferentes resultados, ¿no? Formas de dirección, tipo de ejercicio de secuencia del análisis del movimiento en rotación, concepto del movimiento humano, cambio de posición del cuerpo o segmento en este espacio y el tiempo a través de la aplicación de diferentes grados de fuerza. El movimiento humano involucra relaciones de espacio y tiempo, movimiento relativo, fuerzas de movimiento, traslación, rotación. La rotación, el movimiento rotatorio, el movimiento angular, lo que estamos hablando ahorita, el movimiento mixto general. Ahora vamos a la parte que es la movilidad articular. Quizás ya esté al tanto de la estructura del cuerpo. Está conformado por músculos, estructura ósea, ligamentos o tendones. Todos ellos son elementos biológicos vivos, irrigados por capilares y por tanto responden a la misma forma del músculo y el estímulo del ejercicio. La diferencia es que al estar menos irrigado que el músculo es necesario realizar muchas repeticiones para que se fortalezca. La importancia está en el músculo se fortalezca de una manera casi exponencial, y tendones y ligamentos y articulaciones lo hacen más lentamente. Por eso se utiliza en una forma excesiva la parte muscular. Puede ser determinar desgarramientos de tendones y hasta despreciaciones de la superficie articular. Puedes vislumbrar, por tanto, la importancia de incorporar los ejercicios de movilidad, fortalecimiento articular a toda rutina física para prevalecer la salud del sistema muscular en general. Hay varios ejercicios que sirven para esto, que es sobre la movilidad articular. Yo indago mucho en mis atletas de que la parte articular es la parte más importante, la cual ayuda a lubricar, como uno puede decir, la parte
del movimiento rotatorio. Pueden ser los hombros, pueden ser las muñecas, puede ser la cadera, puede ser la cabeza. A continuación vemos unos movimientos articulares para el cuello, que es la rotación lateral, la flexión anterior, la extensión y la flexión al lateral. Si lo vemos desde el punto de vista humano, que es mi persona, por ejemplo yo, el rotatorio, giro hacia un lado, giro hacia el otro, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia adelante. Si vemos los movimientos articulares del hombro, están en flexión, está en abducción o alejamiento, está en rotación interna, extensión, abducción o acercamiento y rotación externa. Si vemos los dibujitos, como lo indican aquí, ahora si lo vemos desde mi persona, hacemos el trabajo de abducción, los rotatorios, hacia adelante, hacia atrás, los de adentro y hacia afuera. Y seguimos en las presentaciones, movimiento articular de los codos. Hay flexión, hay extensión, rotación interna y la rotación externa. Si vemos las figuras, como le indica la figura, ahora si lo vemos desde el punto de vista de mi persona, tenemos estos movimientos, hacia adelante, hacia afuera, la rotación. Si seguimos, movimiento articular para las muñecas, flexión, extensión, abducción o alejamiento y abducción y acercamiento. Si vemos la figura, la muñeca, vemos que la podemos mover hacia adelante, hacia arriba, igual que cuando estamos en presencia humana. Y vemos a ver, adelante hacia arriba, son rotatorios también de la muñeca. Cuando estamos aquí, abducción. Movimientos articulares del tronco, flexión, extensión, flexión lateral y rotación lateral. Si vemos los dibujos, pues haciendo una flexión hacia adelante, flexión hacia atrás, los rotatorios que podemos girar el tronco hacia un lado. Lo vemos desde el punto de vista. Aléjate un poquito. Y vemos flexión hacia adelante, flexión hacia atrás. Y si vemos aquí, vamos a hacer otra, hacemos rotación y una rotación que generalmente es normal. Seguimos en los movimientos. Sería el movimiento articular de la cadera. Hay flexión, hay extensión, abducción, alejamiento, abducción, acercamiento, rotación interna y la rotación externa. Si vemos aquí lo de la cadera, generalmente el movimiento de la cadera siempre son los movimientos que hacemos con los pies. Si vemos aquí, vamos aquí adelante, generalmente si vemos aquí, dale otra vez. Se está parando el video solo. se está parando, no importa si se para. Entonces el trabajo que estamos haciendo es el movimiento. A veces pensamos que es el de las piernas, no, pero ahí el movimiento es la cadera. Ok, nos quedan los movimientos articulares de la rodilla, que es la flexión y la extensión. Lo verán. De ahí nada más ahí existen dos movimientos que se pueden hacer, que es este, flexión o aquí. Y tenemos los movimientos articulares de los tobillos, flexión dorsal, flexión plantar, la inversión y la exversión. Lo vemos aquí en los dibujitos. Si lo hacemos de esta forma, verán, hacia adelante y hacia los lados. Y el rotatorio que uno hace hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Y eso es todo la parte de mi presentación. Espero les guste. Hasta luego. ¿Cuánto dura?